Y vamos a conversar con quien cada cierto tiempo conversamos cuando están las cosas medias desordenadas en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial o en el ámbito, en este caso también, convencional, con Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile. Gracias por estar acá, Lucho. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, a ver, ¿por dónde te gustaría empezar? Porque mira tú, tenemos ya una nueva quina formada para escoger fiscal nacional. Sí. Todavía hay conversaciones, mientras estamos grabando este programa, hay conversaciones en el Parlamento sobre la posibilidad de que surja un acuerdo convencional. Y encima tú tienes además una serie de otros temas administrativos derivados, incluso lo que yo decía en la nota, que tienen que ver con cómo se coordinan distintas entidades que nadie quiere perder en esto, y por lo tanto la echada de culpa mutua es, pero todos los días. Sí. Todos tienen en común un aspecto que yo creo que es clave, que tiene que ver con los diseños institucionales y las fortalezas institucionales, en el fondo, ¿no? Cuando tú hablas del proceso constituyente, cuando hablas de constitución, en rigor estás hablando de las reglas sobre las cuales funcionan las instituciones. Hay una serie de explicaciones que ya han abundado por qué fracasó el proceso anterior. Una de las razones probablemente no solo tiene que ver con la posición de los convencionales, sino que también tiene que ver con cuestiones institucionales. Por ejemplo, un reglamento de debates que era demasiado rígido, que en rigor probablemente no generaba incentivos a la deliberación. Sería un ejemplo clásico, es decir, de cosas que vemos y cosas que no vemos, en el fondo. En el caso del nombramiento de fiscal nacional, fíjate, son todas cosas que son relevantes. Es una institución que es autónoma, respecto a la cual nosotros tomamos decisiones a finales de los 90, asociadas a la reforma procesal penal. Se le dio un valor a esa autonomía, se le dio un valor a la participación de los tres poderes del Estado en el mecanismo, asimilando lo que había sido la reforma constitucional del 97 a la Corte Suprema, de hecho que modificó el sistema de nombramiento, entonces quina, presidente, Senado. Y lo que estamos viendo es algo que es complejo, y es que cuando uno dilata o de algún otro modo se desgastan procesos de nombramiento, tú no solo terminas por afectar probablemente a los candidatos, sino que también a la institución respecto de la cual tú tienes que designar, en el fondo, ¿no? El Ministerio Público es extremadamente relevante para la persecución penal, es extremadamente en el momento en el que estamos en concreto en los temas de seguridad. Entonces, un proceso de nombramiento donde las instituciones se desgastan terminan por probablemente desgastar también a la persona que se puede hacer responsable de la misma. Y convengamos una cosa, Lucho, que la Fiscalía Nacional recién saliente, bueno, venía arrastrando un lote de cosas que se necesitaban corregir, pero con demasiada inmediatez. Ah, sí, completamente, pero... Y por lo tanto, es más posible que se produzca una relación, si tú quieres, vinculante entre quien quiera que pueda ser el próximo fiscal y lo que se va a esperar que se haga, digamos. Sí, y además lo que va generando, y por eso digo, son temas institucionales, ¿no? Porque quienes van participando del proceso, las autoridades que van participando del proceso, ¿no? Como que los nombramientos generan efectos radiactivos, en el fondo, ¿no? Mira lo que pasa hoy día a propósito de las dos notas de la entrevista que hizo ayer Mónica Rincón y la que hizo hoy día en la Corte Suprema a la ministra Ángela Vivanco, en el fondo, ¿no? Ella registró sus reuniones, hay una actividad social privada hace un tiempo atrás, y eso se transforma en un tema relevante. Ella tiene que dar explicaciones. Tiene explicaciones que están dentro de contextos de las reglas sobre las cuales opera esto, pero eso termina por desgastar las instituciones, ¿no? Y quiero ejemplificarlo. ¿Por qué lo ejemplifico ahí? Porque los jueces están expuestos a una serie de desgastes en nombramiento, la conformación de quina, la conformación de terna, el nombramiento de conservadores, de notarios. O sea, es muy explosivo en el fondo, ¿no? Y tan explosivo es que tenemos bastante acuerdo de que hay que sacar a los jueces de esos procesos de nombramiento porque de algún otro modo puede terminar por afectar la función principal. La administración Piñera, la administración Piñera II, con el exministro Hernán Larraín, se envió el proyecto de reforma y creando una comisión de nombramiento, un poco bajo este diagnóstico en el fondo, ¿no? La Convención Constitucional en su propuesta
que fue rechazada, también tenía una estructura para alejar a los jueces de los mecanismos de nombramiento. Todos estos temas tienen en común los temas institucionales, en el fondo, ¿no? Cuando miras tú el informe política criminal que está acá, que el tema de coordinación, yo le podría sacar política criminal, podría poner medio ambiente, podría poner urbanismo, y la conclusión sería exactamente la misma. Y eso pasa, en algún sentido, porque el modelo de gestión pública que nosotros tenemos es un modelo de silos institucionales, de sectores, en el fondo. Entonces, el que no conversan. Que no conversan. Y no solo no conversan, sino que tienen dos problemas. Los incentivos del diseño institucional no es para que conversen, porque tú los mides sectorialmente. Entonces tienen presupuestos sectoriales, los incentivos incluso para poder lograr desempeño están dados en términos sectoriales. Y al estar dados en términos sectoriales, irónicamente, las instituciones, más que colaborar o coordinarse, compiten entre ellas, en el fondo, ¿no? Entonces, por eso digo, yo suprimiría política criminal, y esto yo lo podría ejemplificar en varias veces. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es la evidencia que tenemos? Bueno, los casos que llegan a la Corte Suprema y que sistemáticamente la Corte Suprema le dice, sabe que acá hay 3, 4 instituciones que se tienen que poner de acuerdo, y la decisión judicial es, pónganse de acuerdo, en el fondo, ¿no? Eso en cuestiones como las tomas de terreno, en temas de cómo conversa la regulación ambiental con la regulación urbanística, y así, puede sumar muchas cosas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque yo creo, y volviendo al acuerdo constitucional, fíjate que el proceso constituyente anterior, y toda nuestra discusión desde que se dictó la Constitución del 80 estaba marcada por dos momentos. Uno, la legitimidad democrática de la Constitución del 80, y en segundo lugar, la conformación de sustituir el modelo de Estado subsidiario un modelo de Estado social, ¿no? Y que como que ese fue el itinerario. Sí. Y de hecho, en el concepto de Estado social, incluso un sector importante de la derecha también estaba de acuerdo. ¿Cómo implementar eso? ¿Cuál es probablemente el gran problema de la Convención? En que confunde la discusión constitucional con la discusión de política pública. Y como confunde la discusión constitucional con la discusión de política pública, trata de maximizar, fíjate, no derechos, sino que instituciones, porque en el fondo mira hacia atrás y dice, ok, acá hay un rezago de política pública, y lo trata de resolver, en el fondo, ¿no? ¿Qué ejemplo, por ejemplo, hay? O sea, cuando tú miras, por ejemplo, las disposiciones que tenía el proyecto sobre en materia de protección de la ruralidad, las normas que existían sobre aguas, por ejemplo, todas estaban pensadas en tratar de resolver problemas que habían estado históricamente postergados o porque el sistema político no se había puesto de acuerdo. Entonces, confundimos ahí un problema constitucional con un problema de política pública, ¿no? Es más o menos lo que yo... Eso tiene que resolver el Congreso, dices tú. No, la implementación de políticas públicas sí, las constituciones son reglas esenciales. Fíjate en el debate en el que estamos hoy día. Este proceso constituyente, las personas están muy desgastadas con el proceso, pero fíjate que los datos que comienzan a aparecer es que las personas durante ese proceso constituyente de hoy piden una cosa, y es que existan acuerdos. Sí. Y lo segundo es, por aquí quiere una nueva constitución, y lo que está mostrando hoy día no es primero derechos sociales, sino para arreglar el sistema político. Fíjate en lo que estamos, en el fondo. O sea, estos 3 últimos años lo que han producido es una cierta degradación del sistema político en términos de generar condiciones de acuerdos. Y este proceso constituyente, y por eso vuelvo a las instituciones y trato de juntar estos 3 puntos, se está transformando en muy determinante para resolver el problema del sistema político. Nosotros tenemos un sistema político muy atomizado. Los cientistas políticos se han aburrido de explicar esto a propósito del sistema electoral y a propósito del sistema de partido. 20 y tantos partidos. Y además los que están en formación. Y así un sistema político, si su sistema político son las condiciones en virtud de las cuales el sistema de la democracia representativa y las instituciones que están asociadas logran converger en acuerdos para implementar soluciones públicas, entonces los incentivos que nosotros tenemos son más bien a generar desacuerdos que acuerdos. Y los incumbentes tienen incentivos para que ese sistema no se resuelva, porque mal que mal, esa es la multiplicación de partidos en el fondo, ¿no? Entonces, hoy día estamos en una coyuntura donde la ironía es que el proceso constituyente es determinante para el desarrollo del sistema político en los próximos años en Chile. Y de esto tenemos que salir. Yo creo que de esto no vamos a tener otra oportunidad. Y por eso es tan importante estas conversaciones. Uno podría mirar el vaso medio vacío, decir no se han puesto de acuerdo, pero yo sigo valorando el vaso medio lleno y todavía están sentados conversando. Y yo creo que todos los que están ahí en esa mesa tienen perfectamente claro
que esta es nuestra última oportunidad y que si no, la degradación del sistema político podría ser finalmente irreversible. Fíjate que ahí hay un punto que lo conversaba hoy en el podcast de La Cosa Nostra que hacemos los martes. Hay un punto ahí bien interesante que tiene que ver con lo que yo denominé en el podcast el nivel de daño que se puede hacer a una creación excepcional, única en la historia, que se valoró pero como nada, pero el nivel de daño que se puede hacer cuando tú la percibes de una manera totalmente distinta a lo que esa situación es. Que, a ver, las constituciones se buscan crear para que se aprueben, no se buscan crear para que se rechacen. Esto tiene que ver con posiciones ideológicas, tiene que ver cuando las colonias en Estados Unidos se juntan después de la guerra con Gran Bretaña para crear su primera constitución. La idea era, hay que sacar una constitución de esta. Lo mismo en España, en Bélgica, en todas partes donde ha habido constitución. No es la idea, oye, da lo mismo si se saca una buena constitución o se rechaza porque después lo podemos hacer de nuevo. No, normalmente estos son procesos relativamente poco repetibles. Así es. Entonces, cuando tú tienes una situación que sabes que te ha costado una barbaridad y existe una tendencia a generar más bien política de causas, más que esto que tú estás hablando de ordenamiento general, bueno, lo que provocas es un daño feroz. Yo preguntaba hoy día en la radio, decía, a ver, si se hiciera un plebiscito de si se quiere una nueva constitución hoy día, ¿tendríamos el mismo 80-20 del plebiscito inicial? ¿Qué crees tú? Es difícil porque las constituciones son fruto de las crisis, en el fondo, ¿no? Tratan de responder a sus momentos de crisis. Las constituciones no se dictan en momentos en que está todo funcionando muy bien, en el fondo, ¿no? No, obvio. Y representan ese momento. Y son a veces nacimientos de países. Y además de eso, también sabemos que las constituciones pueden degenerar en cosas distintas. Es decir, toda la experiencia constitucional de la primera parte del siglo XX es una experiencia constitucional que genera mucha ilusión y termina en un fracaso en el caso de Europa, ¿no? Por eso porque termina en un antiparlamentarismo que es brutal. Por eso muchos hablan del momento Weimar, que como que no se produzca. Pero yo sigo insistiendo. Fracasó el proceso constituyente anterior. Pero el sistema político chileno ha sido lo suficientemente resiliente y sus líderes políticos para buscar un acuerdo constitucional. Por eso yo creo que tenemos que seguir mirando el vaso medio lleno, en el fondo. Y es que todavía tenemos a los principales actores institucionales con el consenso de que esto hay que salir. Y esto es un consenso que finalmente creo que está revelado durante el proceso constituyente anterior. En un momento por lo menos la imagen más clara que tengo de ese momento es cuando la ex convencional y ex ministra Marcela Cubillo lo dice con la manera directa que lo suele hacer ella. Dice, no, la Constitución del 80 está muerta. Y lo que hace ella en ese momento es decir, el consenso constitucional sobre el cual había desarrollado la Constitución del 80 ya no existe. Entonces, claro, tú puedes tener cuerpos normativos perfectamente redactados, pero si el consenso social que aglutina la lealtad a esa regla, sobre todo a la Constitución, desaparece, entonces tienes que buscar un nuevo pacto. Y yo por eso sigo creyendo que uno de los pocos espacios institucionales donde la política se sigue reuniendo para buscar un acuerdo es en el ex Congreso. Y yo creo que ahí hay algunos actores que son extremadamente relevantes. Yo sé que a rato se dicen impertinencia, se juega con determinado tipo de símbolos, pero yo creo que todos los actores que están ahí, todos los presidentes de partidos, todos los parlamentarios que están participando en esa conversación, tienen perfectamente claro que es la manera en que debemos salir de esto, en el fondo, ¿no? Ahora, esto que es una cosa que tú la dominas muy bien y que desemboca, si todo sale bien, en una nueva Carta Magna, en una nueva Constitución. Fíjate que, curiosamente, revisando, en los últimos 12 años, te diría yo, han habido casi
8 o 9 países que han hecho un trabajo constitucional. Sí. Te nombré algunos en Europa, que si tú te vas 10 años más atrás, te entran varios más, hasta te entra España, más tarde te entran, en fin, una serie. Por lo tanto, hay una constante de buscar establecer una estructura institucional que permita que sobre esa estructura, que son los cimientos del país, tú construyas las políticas públicas, la cosa, digamos, directa de todos los días. Pero en el caso de lo que pasó con nosotros, ¿qué tanto sientes tú que lo que se está conversando, lo que puede resultar, es diametralmente distinto porque eventualmente pueden haber más expertos de los que se necesitaban o porque pueden haber menos figuras de los pueblos originarios o pueden haber menos independientes? ¿Qué tanto de las cosas que eran claves en la primera debieran o podrían ser pasadas a eventualmente una segunda instancia? Es que hay como dos planos distintos en el fondo, ¿no? Sí. Uno tiene que ver como con las reglas de incentivo, como 3 ámbitos, ¿no? El diseño de la convención, ¿ok? Yo creo que atribuir causalidad a uno de los solos supuestos creo que es un gran error. Esta idea de no vamos a tener una convención 100% electa porque la anterior fracasó, ya lo hicimos, es una simplificación del problema así brutal en el fondo, ¿no? Lo segundo tiene que ver con sus reglas de funcionamiento. Yo sí creo que las reglas que se dio la convención no eran reglas que facilitaran la deliberación y el diálogo. Eran reglas que más bien lo que hacían era aglutinar momentos de consigna o momentos de identidad. Es decir, si tú miras el proceso, sí, nunca vas a ver grabado un debate. Lo que vas a ver es una intervención de que justifica un voto, en el fondo. Y eso puede significar dos cosas: que la deliberación pasaba fuera de los espacios propios, o bien que en rigor lo que habían eran acuerdos que implicaban no comprometer los votos de otros. Yo creo que en ese sentido el diseño de reglas de la convención era un diseño de reglas del reglamento muy, muy rígidos que no permitían deliberación. Y yo creo que eso es una enseñanza, porque estamos hablando de convención mixta y no nos estamos deteniendo en que las reglas de funcionamiento de la convención son tan importantes en cómo tú la diseñas. Eso es como el segundo Ahora, factor. perdona, ¿eso ocurre por diseño o ocurre porque, oye... Yo creo que por diseño. O sea, yo creo que cuando uno mira la estructura del reglamento que se dio en la anterior convención, es un reglamento que tenía mucha rigidez y no generaba las condiciones de deliberación. Porque esto es bien importante, esto es un proceso de diálogo, un proceso de conversación, no un proceso de cómo te aplasto con un set de argumentos sin tener un momento de conversación entre iguales, en el fondo, ¿no? Y el tercer elemento que yo creo que no hay que olvidar es el momento. Los dos primeros uno puede hacer, pero ese momento anterior es irrepetible, o sea, no es el actual. Sí. Entonces, eso ya fue, tuvo su momento, lo desaprovechamos. Yo cuando digo lo desaprovechamos colectivamente, pero ese momento no lo vamos a repetir ahora, en el fondo. Y uno de los factores que yo creo, bueno, los especialistas en ciencias políticas han advertido durante este tiempo es, claro, es los niveles de cambio que en muy poco tiempo hemos tenido nosotros, que no solo sucede acá, está pasando en distintas partes del mundo, y ese es un factor que es bien relevante. Entonces, por eso si tú miras, la conversación de hoy es una conversación donde la política es protagonista sin complejos, ¿no? El proceso anterior, la política firmó el acuerdo el 15 de noviembre y luego no quería aparecer ni el comité de expertos para el que sirvió de base la reforma constitucional, ni en el proceso siguiente. La política se escondió, la política se avergonzó. Yo creo que la política no se tiene que avergonzar. De hecho, la política ahora es público y yo creo que estamos todos de acuerdo en que ese es su rol protagónico, en el fondo, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que es un momento irrepetible. Y de las experiencias en las cuales se fracasa, ¿no? Esto en términos institucionales, lo mismo sucede con procesos de participación ciudadana. La gente que estudia participación ciudadana sabe que en general los procesos la mayoría de las veces no son virtuosos, siempre tienen un problema. Muchas veces fracasan
Lo relevante es que el proceso que sigue, tú puedas corregir lo que hiciste con anterioridad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de ver las condiciones de diseño de la convención, las reglas, que yo creo son muy, muy importantes, pero yo creo que el momento de repetir, este es un momento distinto, y fíjate que podríamos tener el mismo diseño de convención con un reglamento de funcionamiento que permitiera la liberación, y en un momento distinto, y el debate creo que sería totalmente distinto. Sí, eso del momento me parece muy importante, lo dijo Alberto Mayol hoy día, hizo hincapié en que los momentos constitucionales no son cosas que se fabriquen, no. se dan por determinadas situaciones. Y por eso pueden ser virtuosos, por eso pueden fracasar en el fondo. Claro, ¿no? ahora hay una expectativa respecto de que este diálogo entre las partes pueda dar o generar un nuevo proceso constitucional. Eso de alguna manera también debiera estar, lo deben tener claro, digamos. Sí. Que se puede crear un momento si es que existe la suficiente generosidad por parte y parte, digamos. Y porque yo creo que es un momento para las instituciones. O sea, estamos en un momento donde el deterioro y el desgaste no solo lo está pagando el Congreso, lo están pagando instituciones esenciales del sistema institucional. Mirá las últimas encuestas, cómo cae el Banco Central, a título de qué pasa eso. Entonces, lo que uno puede... Por cierto, los especialistas podrán tener explicaciones para eso, pero lo que yo sí quiero decir es que hay que tener muchísimo cuidado con en seguir forzando un sistema que deteriora instituciones clave y esenciales para el sistema democrático. Y este acuerdo cumple un rol que yo creo que es clave para el desarrollo de las instituciones del sistema democrático chileno. Un sistema que tiene una larga tradición institucional, que tiene momentos institucionales flexibles y otros más rígidos, que por ahora no tiene el drama del caudillismo, como vas a comentar con Raúl Sor después, en el fondo, en el caso de Argentina. Entonces yo creo que es un momento donde yo creo que la política no solo tiene un tema de sobrevivencia, donde la reforma del régimen político es muy importante, y donde sobre todo la calidad de las instituciones es clave. Y la ventana está muy acotada, Fernando, porque solo quiero recordar que tenemos este espacio ante la elección municipal, pero es que la elección municipal es también la elección de los gobernadores. Sí. Entonces... No, y la elección municipal es la que mueve al territorio. No, y además la de los gobernadores. Y los gobernadores es un volumen de votos significativo. Lo que hoy día nosotros sabemos es que los gobernadores tienen una disputa con el gobierno central. Lo que sabemos es que los municipios reclaman una serie de cosas. Los temas de seguridad son muy evidentes. Lo que no sabemos todavía, y que vamos a saber a propósito de esa elección, es cuánta disputa se va a producir entre los gobernadores regionales y los municipios, en el fondo. Como vamos a tener una elección, nosotros tenemos que tener lo suficientemente claro que las instituciones tenemos que protegerlas, y una manera de protegerlas es darle robustez de diseño normativo que les permita abordar estos momentos de tensión. Y por eso sigo creyendo que el vaso medio lleno, y por eso será esta semana, será ante Navidad, será en diciembre, será... Pero yo es que yo creo que el sistema político, si hay algo que yo por lo menos tengo relativamente claro de las personas que asisten ahí y de la manera en cómo se expresan públicamente, es que hay voluntad de llegar a un acuerdo, y eso se llama buena fe. Y yo creo que este es un momento donde la buena fe se tiene que cuidar por el bien de todos. Ahora, ese es un concepto extraordinario, que es equivalente a la confianza. Sí. La confianza es probablemente el activo humano que uno más tiene, y por eso es que le duele tanto cuando se viola la confianza que uno depositó en otra persona. Pero en política, desgraciadamente, se ha generado toda una serie de clichés alrededor, de donde da la impresión de que uno tiene que ser, llamémoslo así, egoísta a la máxima, buscar su beneficio, qué sé yo. Y realmente los países no podrían haber subsistido, creo yo, si es que no hubiesen existido exclusivamente una suerte de ganadores y perdedores todo el tiempo en cada lugar. Tú ves aquí, para terminar, de que exista un piso colectivo de buena fe, de confianza mínima, si quieres tú, para que
acepten tanto un lado como otro lado, digamos, para ponerlo en grueso. Un lado que la Constitución que les gustaba y que encarnó durante mucho tiempo el país ya no es, y los otros que muchas de las cosas que eran, qué sé yo, gustitos buenos que estaban ahí, probablemente tienen que aminorarse en términos o gradualizarse de alguna manera. ¿Cómo se empalma para generarse esa confianza? Una de las cosas tiene que ver con la propia sobrevivencia, en el fondo, ¿no? Está en juego el sistema político y por lo tanto está en juego lo que ellos representan. Esto no es puro altruismo, en el fondo. La cooperación se da también, en términos institucionales, en la manera en que esas instituciones permanecen en el tiempo, en el fondo. Y yo creo que parte de eso es lo que estamos viendo hoy día. Y por eso yo creo que la política ha salido a esta conversación sin vergüenza, y a mí me parece en buena hora que sea así. Sin vergüenza, con un espacio... No, sin vergüenza, sin tener ninguna opacidad respecto de, o vergüenza de lo que habían hecho en el pasado. Cuando uno mira, por eso digo, son momentos distintos, ¿no? En el fondo, sí. ¿No? Después del 15 de noviembre se escondieron, ahora son protagonistas y creo que tienen que ser protagonistas. Y la única manera, yo creo que la gran razón para que esa buena fe se mantenga y que explica por qué durante tantas semanas están reunidos es que está en juego el sistema institucional. Y guste o no, las constituciones no solo son reglas, también las constituciones son prácticas culturales del sistema político. Y eso está construido sobre la base de que hay relaciones permanentes en el tiempo y donde la confianza no es que seamos amigos en el fondo, ¿no? Porque hay que también como... Sí. La confianza al final del día, en términos institucionales, se traduce en que esos intercambios que son propios de la política son sostenibles en el tiempo por beneficio colectivo, ¿no? Hoy día gana tú. Por eso es tan importante que la oposición sea gobierno, porque entre otras cosas sabe cómo funciona el Estado en el fondo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque están ahí por lo menos dándose algunos aprontes de que eventualmente podría haber alguna resolución pronto. Muchas gracias, Lucho Cordero. No, por favor, gracias por invitarme.